Cuarta prueba de la temporada del Supercampeonato de España de Rallys, segunda sobre tierra. En esta ocasión, el Rally de Auga no hizo honor a ese nombre y al contrario, sorprendió a todos por la cantidad de polvo con el que se encontraron los participantes en las dos jornadas de competición. Una situación inusual que complicó la vida a muchos y que fue sin duda el elemento destacado del fin de semana en un rally que volvía a ser éxito de participación y seguimiento. El viernes apenas un breve shakedown y un tramo cronometrado que además servía como tramo de clasificación dejaban claro que lo visto en Lorca no se iba a repetir aquí. Al contrario, pese a no ser su guerra, José Antonio Suárez salía por todas y marcaba el ritmo incluso por delante de Nasser Alatilla, ganador en Lorca. Corto pero intenso, ¿no? Con el shakedown y luego pues el primer tramo, saliendo segundos, patinaba muchísimo. Y la verdad que me lo pasé muy bien y bueno, el objetivo aquí está claro cuál es y hay que cumplirlo mañana. Apenas 3 segundos separaban a ambos equipos y así se encontraba un grupo compacto con pilotos como Alex Villanueva, Gorka Izmendi, el francés Leo Rosell o un Iván Ares que se encontraba mejor sobre esta superficie, aunque se sorprendía por los tiempos marcados. Derecha 6 en cuarta, larga de 10, posible, 6 en cuarta, larga de 10, posible, 20, derecha 8, 10, una izquierda 7 corta a fondo, 30 y allá arriba, 7 corta a fondo, 30, Fernando fuerte, izquierda 4 rápida, corner, ceñir, 20, izquierda 8, acaba en ras más 20, patina, Dios. Izquierda 8 por raíl, sigue ras más 20, y otro ras frente, tope por izquierda más 30, derecha 8, acaba en ras frente más 50. La verdad que bien, arranqué a buen ritmo, sobre todo la primera parte del tramo, que es lo que normalmente me cuesta. En Lorca estábamos a más diferencia por kilómetro las primeras pasadas, con lo cual quiere decir que dimos un paso adelante. Y bien, me sentí bien, rápido, seguro, confiado. Y bueno, creo que mañana podemos hacer un buen rally, ¿no? Como tú dices, estamos a un segundo del tercer puesto, con lo cual se puede cantar la moneda para un lado o para otro, ¿no? Y bueno, ahora cogiendo un poco de ritmo, estuvimos en Portugal, ¿sí?, haciendo kilómetros y tal, porque estábamos un poquito lejos cuando cambiamos el Skoda por el Citroën. Y lejos, a ver, sé que eso es de matiz, ¿no? Pero bueno, para los que nos peleábamos con ellos. Y bien, estamos muy contentos, la verdad es que nos hemos divertido, hemos acertado con el neumático. Etapa cortísima, 5 minutos contra el crono, pero llegamos desde las 6 de la mañana despiertos, se hace largo ya. Y bueno, lo otro, pues Galicia siempre es Galicia, a mí es un sitio que me encanta, pero es muy difícil cogerle el feeling de ir al límite, ¿no? Es un terreno donde patina mucho y mañana va a ser la tónica durante todo el día. Cierto es que estamos unos cuantos en muy poquito margen de tiempo y seguro que estará interesante, pero bueno, nosotros nos planteamos el rally con intentar no cometer errores y mantener nuestro ritmo a lo largo del día. Creo que a final del día estaremos arriba, así que con tranquilidad. Los R5 copaban los primeros puestos, eran mayoría frente a un pelotón N5 de la Copa que tras este primer y corto tramo lideraba el retornado Cristian García, buscando ante todo un resultado que le permitiese seguir disputando esta Copa. Bueno, es una sensación un poco extraña y rara, ¿no? Hace un rato le decía a Mario, ¿dónde me he metido otra vez? Pero al final siempre te gusta estar. Y nada, hoy el día ha ido bien, sí que me noto un poco torpe, no tengo la confianza que tenía hace 4 años cuando estábamos todo el día corriendo. Pero bueno, la verdad que contento, que espero que disfrutar sobre todo, que al final es ya para lo que tenemos que hacer y poco más. Celestino Iglesias, estrenándose con este DS3 o César Garabatos, completaban esta primera clasificación. Por lo demás, rápidos también se mostraban los pilotos de la beca RTS Junior, con Óscar Palomo al frente de la clasificación y de las 2 ruedas motrices, seguido de Roberto Blach o Yago Gabeiras, ya a 12 segundos del líder.
pues se nos abre un abanico muy grande de posibilidades, no solo por lo cómodo que es, por la seguridad que tiene y por todo lo que buscamos siempre en un buen mono, sino que podemos plasmar y tener la imagen que queramos, muy detallada, con todo tipo de logos, bueno, pues puede hacer, como podéis ver, de todo, y esto es muy importante pues de cara a los patrocinadores y un poco pues a la imagen del equipo. Me gusta tener todo bien equipado, que vayamos bien uniformados y bueno, pues los botines, los guantes también, pues un poco, los guantes por ejemplo los reservo para mí con mi logo y mi nombre, y bueno, el casco también todo conjunto con Bell, con OMP. Antes pues, había que andar con la galleta bordada, con inventos, como luego pues fueron mejorando un poco con el tema del bordado, pero bueno, esto ya creo ya que aparte de la comodidad que tienes, de la ligereza, de que no tienes esa rigidez en el mono al moverte, pues tienes mucha flexibilidad al ser impreso, no se puede pedir más, buena imagen y comodidad. La segunda etapa, larga e intensa, confirmaría la supremacía de Suárez y el Skoda en este rally. El asturiano marcaba los mejores cronos en la matinal, ampliando su liderato hasta los 17 segundos de diferencia sobre Nasser Al-Attiyah. No daba tregua a Suárez, como tampoco la daba Uni Banares, que aprovechándose de un mejor ritmo y de las bajas ajenas, lograba subir hasta la tercera posición. Entre las bajas, Alex Villanueva por un toque. Entre los problemas, los de Gorka Izmendi, que al no ser prioritario salía solo un minuto después del anterior participante. Se topaba con mucho polvo y ello le hacía dejarse muchos segundos en los tramos. El vasco era cuarto por detrás del francés Leo Rosell. Ambos dejándose respectivamente 14 y 21 segundos con Ares, que aún daría un nuevo golpe sobre la mesa al llevarse el TC Plus de este rally. Para izquierda 8, pisar, 30. Derecha 8, pisar, 30. Un ras frente y Fernando 20, izquierda 6, pisar. Fernando 20, izquierda 6, pisar. 40. Izquierda 8, ceñir, acaba en ras y Fernando 20. Derecha 7, menos, no, por la izquierda 5. 7, menos, no, para izquierda 5, 10 entre raíles. Todo parecía bastante claro y más cuando Al-Attiyah reconocía no tener ruedas para intentar asaltar el liderato. Con lo que a Suárez, también peleando con sus neumáticos en este rally, le bastaba con controlar a su rival para sumar una importante victoria de cara a sus aspiraciones del supercampeonato en esta temporada. Muy cómodo, voy recuperando el feeling de la tierra. Lorca era un después de muchísimos meses, 2 años sin correr en tierra, y bueno, aquí ya estamos más cómodos, estos tramos me encantan y bueno, la victoria con Nasser pues gana muchísima importancia y nada, ahora pues a seguir trabajando que el siguiente rally ya está ahí. La jornada de hoy, supongo que complicada como para todos. Hostia, muy complicada, tema de neumáticos, tema de los tramos se rompían desde las segundas pasadas y cuando llevas un poco de ventaja es complicado gestionar porque no sabes realmente, o sea, estamos acostumbrados a ir a tope y entonces cuando tienes que regular se hace complicado, pero bueno, estamos aquí, ya pasó y a pensar en el asfalto. Today we have a lot of
I will say bad strategy, for the tire, because we start with the soft and it was not enough tire, we have only 8 tires all this weekend, but okay, we are quite happy, to finish and thank for everybody. Y Ares en el podio, segundo a efectos del Supercer. Después de los sinsabores en este arranque de temporada, al gallego le llegaban buenas noticias en el rally de casa y en una superficie en la que poco a poco está cogiendo el ritmo necesario para estar con los mejores. Dimos un paso adelante, no cometemos errores y vamos poco a poco sumando experiencia y yo creo que eso es bueno, ¿no? Contento sobre todo por todo el equipo, que nos estamos llevando un buen año y Hyundai, ¿no? Que están ahí a tope y yo creo que demostrar que en la tierra también somos competitivos es bueno. Felicitar a José, hizo un rally impecable, la verdad que tiene un ritmo altísimo, Nasser también y bueno, yo muy contento, ¿no? Marqué un par de scratch y muy contento, se ve que cada día vamos mejorando y eso es de lo que se trata, ¿no? Leo Rosell y Gorka Izmendi, ya casi a 3 minutos del ganador, completaban el quinteto inicial. Mientras que Jean-Michel Gaú y Juan Carlos Quintana accedían al mejor N5, ganador de la Copa RMC y en puestos destacados. Cristian García volvía con ganas de hacerlo bien y de dar continuidad a su programa en esta temporada. Muy positivo, sí que alguna vez me apetecía tirar para adelante, pero digo, a ver si la vamos a liar y el premio no lo tenemos y es mucho más difícil volver, así que bueno, hemos ido poco a poco, yo creo que cada vez mejor, menos estos últimos tramos ya que estaban muy mal y yo solo quería acabar, pero contento de cómo ha ido el día, de cómo he cogido el ritmo y bien, me veo bien. El gallego Félix Macías lograba meterse en el grupo de 10 primeros clasificados que sí completaba el mexicano Ricardo Triviño y al que no pudo entrar otro equipo local, el de Yago Caamaño. Por lo demás, Celestín Iglesias, hijo y padre, completaban el podio N5 en este rally. Prueba que en 2 ruedas motrices dejaba a Óscar Palomo como nuevo vencedor de la categoría y de la beca Rally Team Spain, en un rally en el que Roberto Blach lo intentó, pero tuvo que conformarse con la segunda plaza. Ha sido un día muy completo, estamos súper contentos de la actuación. La verdad que Roberto nos ha hecho correr mucho y nos lo ha puesto muy complicado, pero bueno, hemos sabido aguantar y con eso llevarnos la victoria. Me gustaría dedicársela a un mecánico, Ismael, que no ha podido estar aquí porque no está pasando por su mejor momento y bueno, que él sepa que esta victoria es para él. En Grupo N, el duelo entre Subarus se lo llevaba José Antonio Otero frente al francés Jean-Luc Morel. Numerosas clasificaciones jalonan este campeonato que en el Rally d'Auga volvieron a tener una prueba dura, pero en la que poco a poco se atisba esa ansiada vuelta a la normalidad para equipos y aficionados. El supercampeonato regresará a mediados de julio con una de asfalto, el esperado
Rally de Ourense.